Después de más de 20 años de pleitos, berrinches, de montar shows baratos en la tele, por fin ocurrió lo impensable. Ricardo Salinas Pliego pagó 10.400 millones de pesos de los impuestos que debe. El magnate del yate va a soltar 32.132 millones de pesos en total por sus adeudos. Y de esos, pues 10.400 millones de pesos ya están en la tesorería. Y el resto, pues el resto lo va a pagar en 18 abonos chiquitos. Sí, como si estuviera sacando una pantalla en Electra, pero con una diferencia fundamental. Ahora, el que paga es él. ¿Pensaban que la 4T estaba jugando? No, se le dobló la mano a uno de los hombres más ricos y prepotentes del país con la ley, con el SAT y con la Corte. Y aunque les arda a los comentócratas, esto no es un trámite, es una victoria política y fiscal de un pueblo organizado. Bienvenidas y bienvenidos a La Trinchera, el programa donde los ricos de siempre se ponen muy nerviosos y el pueblo, por fin, se pone cómodo. Hoy la mesa es de lujo porque venimos a desarmar la realidad con dos invitados que no conocen la tibieza. El primero de ellos es secretario general de Morena en Nuevo León, un extraordinario historiador y un militante que no solo habla de organización, la hace. Él pues trae clarito cómo se construye poder popular en una tierra donde los empresarios todavía creen que mandan. ¿Cómo estás, querido René Bien, muchas gracias. González? Un gusto, un honor Es- estar aquí con ustedes en Bienvenido. la trinchera y felicidades por este nuevo episodio. Y también nos acompaña alguien que les va a gustar mucho, mucho, mucho. Él es periodista de CEPA, Premio Nacional de Locución y titular del noticiero en redes. Ya les dije todo. Es pionero del periodismo alternativo en este país. De esos que abren el micrófono para que el pueblo opine y no solo para que consuma noticias. Él es Jacobo Elencano. ¿Y cómo estás, querido Jacobo? Pues un privilegio, de verdad, muy agradecido que me hayas tomado en cuenta. Y eso de titular, no, del Noticiero en Red, soy un soldado más de esta lucha contra la infodemia en nuestro país. Eso es el mero mero que no se haga, No, pero por eso también lo queremos mucho. Y gracias por estar acá. gracias, César. Es un privilegio, de verdad, por todo lo que hacen en Polemón. Digo, antes de iniciar con los temas, si me lo permites, el reconocimiento a ustedes, porque de verdad han hecho un gran trabajo siempre del lado de las causas justas del pueblo. Y eso se valora, es un privilegio poder estar al lado de alguien como tú. Muchas gracias, Jacobo. Y pues con este gran combo, hoy no venimos a preguntar si los poderosos están incómodos. Venimos a asegurarnos de que lo estén. Esto es La Trinchera y arrancamos. ¿Se acuerdan de Ricardo Salinas Pliego? El mismo que se burlaba del SAT, el que llamaba gobiernícolas a los funcionarios y el que se grababa en su yatecito, pues el día del plazo legal. Pues bien, ese ego de magnate tuvo que hacer lo impensable, doblar las manos y presentarse ante el SAT para decir quiero pagar. La presidenta Claudia Sheinbaum lo confirmó en la mañanera. El jueves pasado, representantes de grupos Salinas fueron a las oficinas del SAT, plantearon formalmente su intención de liquidar la deuda de 51.000 millones de pesos que la Suprema Corte pues ya dejó firme. Y ahora pues están en mesas de trabajo. Pero ojo, no son mesas de negociación ni de acuerdos en lo oscurito. Son mesas de cálculo para aplicar los beneficios de ley. O sea, algunos descuentos en recargos y multas que cualquier contribuyente, pues que se regulariza, tiene derecho a recibir.
pero lo más potente que dijo la presidenta es un mensaje que retumba en las oficinas de los intocables. No hay perdón fiscal VIP, no hay pactos en lo oscurito. Se acabó el borrón y cuenta nueva. El gobierno de cuates que imperó durante décadas con los neoliberales. Así que sí, el empresario puede seguir actuando en redes, puede llorar en Ventaneando o presumir pues su vista desde el helicóptero o desde su yate, pero el hecho político ya está sobre la mesa. La 4T dobló a uno de los hombres más poderosos del país y no lo hizo con chantajes, sino nada menos que con la ley. ¿Cómo ves este escenario, querido Jacobo? Bueno, yo creo que hay que remontarnos primero a donde inicia todo este asunto, ¿no? Él viene acumulando una serie de deudas fiscales que todos los contribuyentes pues pueden tener y hay que pagar, y eso es algo lógico. Hay en nuestro país, lamentablemente, había un andamiaje que permitía con mucha facilidad a cierto grupo de privilegiados evadir responsabilidades no solo fiscales, sino también de carácter laboral, por ejemplo, otros el outsourcing, en fin. Durante los gobiernos del PRI y del PAN, pues eso del que no tranza no avanza y todas esas formas que conocimos de permitieron que ciertos personajes se hicieran de mucho dinero porque no había un piso parejo. Llegó López Obrador y antes de recordar lo que hizo López Obrador, quiero nada más exponer lo que me dijo una persona que aprecio mucho. Me dijo: López Obrador engaña a sus enemigos diciendo la verdad. Fíjate, los engaña diciendo la verdad porque él dijo: oigan, saben que aquí no van a haber privilegios para nadie, y no le creyeron. Y yo creo que hay algo que sucedió con el caso de Salinas Pliego, que a mí me gustaría poner en la mesa, porque es algo que no se dice, que es la falta de respeto que tú bien señalabas. Ahorita acabas de mencionar algunos casos, pero le faltó el respeto no de manera genérica a un movimiento, no de manera genérica a un presidente, a una presidenta, no. Personalizó el ataque, por ejemplo, contra Citlali, ofendiéndola de una manera ruin. Yo inicialmente pensaba, y lo dije incluso públicamente, que no era él, que tenía algún chamaco ahí tuiteando, ofendiendo gente. Y yo creo que si Salinas Pliego se toma unos 3 minutos de reflexión y regresa a dónde inició este asunto ya con la Cuarta Transformación, yo creo que debe estar muy arrepentido. No solo lo doblaron, porque para la gente de dinero, si a nosotros cuando perdemos un billete de 20 pesos, no es, ¿dónde quedó el de 20? ¿Dónde quedó el de 50? No, nos duele. Ahora imagínate cuántos millones de pesos, César. 51,000 millones. 51,000 millones. Imagínate que de repente te quitan. Eso es un golpe muy fuerte al ego, pero creo que alguien de manera perversa lo empezó a entonar o a motivar para que ofendiera, y pensaron, y ahí voy al otro punto, pensaron que con ofensas iban a doblar primero a López Obrador y después a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se olvidaron de algo, que a diferencia de los que antes habían estado en la silla, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum Pardo fueron producto de procesos democráticos reales, con el respaldo de la gente. Y esa era la diferencia, porque si tú agarras y a un empleado de una televisora, pues lo puedes juguetear y todo, ¿no? Ese era mi punto nada más, y dejar en la mesa para más al rato. Sí saben lo que decía la notificación del SAT que le llegó a Salinas Pliego. ¿Qué decía? Exclusiva, ¿eh? ¿Cuál es la exclusiva? ¿No sabes? No. Bueno, era muy breve. Decía señor Ricardo Salinas Pliego, así en un membrete del SAT, decía: llama. ¿No supieron?
Ya mamaste. Ahí le ponen pi, Yo porque pensé que no, toma adelante. chocolate, paga lo que debe. Toma chocolate, paga lo que debes. Pues justo fue lo que no leyó el mensaje de Salinas Pliego, ¿no? Nunca entendió que lo de la separación del poder político y el poder económico era una realidad y yo creo que acostumbrado a doblar gobiernos durante toda su carrera como empresario y a que a veces esos golpeteos le funcionaban. Yo me acuerdo mucho de Cuauhtémoc Cárdenas, prácticamente lo dejó fuera de la carrera presidencial con tanto golpeteo sobre la Ciudad de México y sobre ese primer gobierno de izquierda, pero pues ahora no le resultó, René. Yo creo que está acorralado y casi casi prefirió irse del país, ¿no? Para darse unas vacaciones, para tratar de abrazar su yate y no vaya a ser que una de esas se queda sin él, ¿no? Sí, yo creo que es un personaje que representa todas las contradicciones del viejo régimen, ¿no? Encarnadas en un personaje que para él la supremacía es la supremacía de su fortuna, ¿no? Su fortuna lo puede dar carta de impunidad para ser racista, para ser clasista, para ser misógino, para ser violento. Y estaba acostumbrado, yo creo que sí, como bien comentan, de los orígenes de la acumulación original de su fortuna, pues fue gracias a las prebendas del viejo régimen, en específico del otro Salinas, de Carlos Salinas de Gortari. Recordemos cómo se da la compraventa de Inmevisión entre ellos mismos, entre el hermano incómodo Raúl Salinas y que le presta un dinero. Después incluso hubo dimes y diretes entre ellos. Como dicen, se pelearon los compadres y salieron las verdades cuando está Raúl Salinas encarcelado y le cobraba y que no le había pagado, pero con el mismo recurso público proveniente del erario, favoreciendo el interés privado de comprar y hacerse de una empresa propiedad del Estado, como fue la televisora pública, y de ahí para adelante, ¿va? Acostumbrado, y efectivamente que nadie se llame aquí a engaño, desde el gobierno legítimo, desde su primer plataforma electoral, Andrés Manuel López Obrador dijo, se acabó la condonación de impuestos a los viejos potentados, ¿verdad? A igualdad ante la ley, todo lo justo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Creo que estuvo rehuyendo, estuvo como que primero haciéndose el chistoso, eh, igualmente la bravuconería que también lo caracteriza, ¿verdad? Que fue una de sus últimas imágenes ahí, incluso con un arma y hablando de que pues aquí estoy y yo no voy a pagar y me persiguen. Y ya un delirio que fue transitando, pero de que está doblegado en términos de la legalidad, de lo justo. Eso es muy importante decirlo, ¿verdad? No es un tema de persecución como lo ha querido él el llamar, ¿verdad? Además, esta reality show que también él mismo quiso montar sobre con su televisora, donde él va a Estados Unidos y él mismo lo entrevista a su propio personal de la televisora, a sus empleados, para volver a vociferar y que lo invitaron a la cena y que sabemos que finalmente fue una compra de un boleto y ahí todo lo que se ha ido conociendo, porque además eso es muy importante, que el pueblo está muy despierto y van puntualizando la misma gente todo lo que está ocurriendo y se va sabiendo la verdad. Yo creo que es un paso muy importante, es pues finalmente la punta del iceberg de cómo se comportaban en el viejo régimen este tipo de personajes, pues pseudoempresarios, prestanombres, cabilderos, representantes de intereses creados, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría, perdón, No, adelante. René, si me lo permiten, ya ahorita este tema, pues para mí es un tema cerrado, pero tenemos que ver hacia dónde vamos a futuro. No es posible que los medios de comunicación que reciben presupuesto público no transparenten, pues sí tienen conflictos de intereses, que no transparenten incluso si cumplen con sus obligaciones fiscales y que no transparenten cuál es la relación que tienen con sus empleados. ¿Por qué planteo esto? Porque digo, Salinas Pliego, de verdad,
aquí nos podríamos pasar hablando de él 5 horas, en qué se equivocó, que la soberbia, que esto, que el otro, como contribuyentes. Ahorita no pensamos en otro. A mí sí me interesa el hecho de que esto no se vuelva a repetir en nuestro país, porque estas condonaciones de impuestos eran un mecanismo legal para robarnos. Hay mucha gente que no pudo sostener un negocio ni 2 meses, porque de repente ya hay que pagar, hay que esto, y hay que el otro, hay que el otro. Y estos vividores se hicieron multimillonarios, lucrando, pero además con la autorización de los gobiernos. ¿Y por qué los gobiernos eran tan complacientes? Pues porque evidentemente tenían una gran cola que les pisaran y creo también que estos medios de comunicación sí se debería de revisar, y esto a futuro, no estoy hablando que sea para ahorita, y ahí es donde tendríamos que cuestionar a los legisladores y con eso concluyo. Se debería de revisar el tema de las concesiones. O sea, no es posible que en nuestro país la delincuencia organizada tenga estaciones de radio y de televisión. Porque hoy, gracias a López Obrador, los delitos fiscales ya son delitos graves, ¿no? Y esos delitos no los comete una persona sola. No crean que uno dice, no, pues está el contador, están dos, ya si hay 2, 3 es asociación delictuosa. Entonces no es posible que ellos tengan el control de las estaciones de radio en todo el país, de periódicos. Es una grosería mayúscula que se les dé incluso recurso público. ¿Cuántos gobiernos mantienen y subsidian a estos medios? Hay casos donde el dinero no son cantidades mínimas, son cantidades muy altas que les dan a grupos que evaden incluso su responsabilidad fiscal. Entonces yo creo que hay que ver hacia adelante y hay que exigirle a nuestros representantes populares que se dejen de cosas. Cuando López Obrador enfrentó, y ese es un reclamo a los que llegaron a la Cámara de Diputados, a los gobernadores, a algunas gobernadoras, a algunos alcaldes, cuando López Obrador se estaba dando uno a uno, que López Obrador nunca le faltó el respeto a Salinas Pliego, aunque estos fueron groseros, se metieron hasta con la familia de López Obrador, o sea, pasaron una línea, pero bueno. Hubo mucha gente del movimiento que se quedaron callados. Ahora que la presidenta enfrentó este caso, porque al final no era un tema de ella, ella es un asunto que se venía arrastrando. También yo no sentí que cerraran filas con ella. Y creo que el movimiento está obligado, no en los dichos, no es de que yo agarre y te diga, oye, me caes bien, yo estoy contigo, no estás solo, no estás sola, no. Es que salgas, des la cara y defiendas sobre todo los que están ahí para representar al pueblo. Si no, pues con su silencio a veces son cómplices de los otros. Pues con estas fuertes declaraciones de Jacobo, volvemos. Felipe Calderón puede vestirse de conferencista internacional. Puede irse a vivir a España, cobijado por la derecha más rancia, y pasearse por París fingiendo una dignidad que no tiene. Pero la realidad siempre termina por alcanzarlo. Esta semana, en la Universidad Sciences Po, el disfraz de estadista se le cayó al suelo. No hubo aplausos de protocolo ni pleitesías. Lo que recibió fue el grito unánime de estudiantes que se tienen memoria. Asesino, asesino, lárgate, le gritaron. Y este grito pues representa a lo que millones en México sabemos y nunca se olvida. Felipe Calderón llegó a la presidencia mediante un fraude electoral en el 2006 y para legitimarse o tratar de hacerlo, lanzó una guerra fallida y sangrienta que dejó a su paso miles de muertos y desaparecidos. Intentó dar una lección de política en un foro académico, pero terminó recibiendo una lección de los jóvenes estudiantes que le gritaron en París, porque hay manchas que no se quitan ni con los trajes más caros, ni con los foros más exclusivos, ni huyendo al otro lado del océano. Calderón es el rostro de una tragedia nacional que sigue doliendo.
Y aunque él quiera enterrar su pasado en conferencias de lujo, pues el mundo le sigue recordando que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y él debería estar en la cárcel. ¿O no es así, René? Sí, yo creo que ni perdón ni olvido y vuelvo a una de las frases, ¿verdad? Perdón que yo me remito a la historia siempre por formación profesional y por vivencias, pero yo tengo muy presente esa frase que dijo Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, consumado el fraude electoral, que dijo, ni el agua de todos los océanos y los mares le va a limpiar la cara a este espurio usurpador, ¿verdad? Y creo que no solo fue el fraude, fue toda esa pésima gestión donde entregó el poder ejecutivo a las manos del crimen organizado, las instituciones carcomidas, finalmente resultados que todavía lamentablemente seguimos viendo sus secuelas de violencia, de muerte, de todo el envenenamiento de los jóvenes. Y creo que pues ahorita se está haciendo un esfuerzo muy grande desde 2018 por cambiar esas condiciones estructurales, muy importante con las y los jóvenes, pero en especial precisamente son los jóvenes los que deben de tener en cuenta esta historia, ¿verdad? Y lo que costó al pueblo superar esta tragedia nacional que fue el calderonismo, una de las etapas más oscuras, yo creo que la más oscura en mi opinión, no sé qué opine aquí Jacobo, tú César, que también atestiguaste varios momentos terribles, la más oscura del neoliberalismo, porque no solo fue el tema económico, ¿verdad? Que los gobiernos priistas venían implementando con el saqueo al pueblo, que es el empobrecimiento de las mayorías, la expulsión de la gente del campo, sino aquí fue ya la criminalidad, es decir, no tentarse el corazón para atacar al propio pueblo utilizando las instituciones de manera muy facciosa. Yo creo que ahí, y lo comentaba aquí con mi amigo querido Jacobo, a inicios de año me preguntó tus deseos de este año y yo le decía, pues es que sí está el pendiente, o sea, la gente sí salió y votó por un juicio a Calderón en este periodo. Y creo que ese sí es un pendiente que con las instituciones renovadas democráticamente y con el poder del pueblo que se está construyendo, yo sí creo que es importante que pues no se pueden seguir paseando así, ¿verdad? Qué bueno que la gente se lo recuerde, qué bueno que a él y a Carlos Salinas prácticamente donde van siempre ocurre que alguien les dice, los cuestiona, pero deben de enfrentar pues ya también el Tribunal de la Justicia, ¿verdad? Oye, Jacobo, pues Calderón, al final de cuentas es un criminal y anda muy campante, pero es importante siempre decirle, ¿no? Lo que es, recordárselo y que pues esta guerra que hoy de repente todavía seguimos pagando sus consecuencias y que no lo es la parte como más difícil creo yo que tiene la 4T de poder pacificar el país, pues tiene un origen y a los derechosos no les gusta cuando lo decimos, pero es debido a esa supuesta guerra que hizo Calderón con nada más y nada menos que García Luna, ¿no? Pues mira, César, en la introducción que hacías, yo creo que lo dijiste todo. Yo nada más agregaría a lo que mencionaba René. Primero que fue un fraude eso de la consulta para juicio de expresidentes. Fue un fraude de Lorenzo, de Ciro, de Edmundo N., de toda esa bola de sátrapas que desde el INE hicieron una farsa. Fue una tomada de pelo. Porque la gente, si tú le preguntas a las y los ciudadanos, oye, pues hay que enjuiciar a toda esa bola de bandidos, pues es evidente que el 90 y tantos% lo hubiera apoyado. Yo creo que para un tema así, debería, así como en algunos países, digo, la democracia en nuestro país es tan cara. ¿Por qué no al momento en el que está recibiendo la boleta para votar por diputados? También, órale, oye, y nos hubiera ahorrado mucho eso, pero no lo hicieron porque sabían evidentemente que ahí va a estar, si va a ser concurrente esto de llevarlos a juicio. Es la primera. La segunda,
eso de la guerra contra el narcotráfico, nunca hubo una guerra contra el narcotráfico porque el narcotráfico operaba desde Los Pinos. Digo, primero hay que empezar con el asunto de decir nunca hubo una guerra contra el narco, era una guerra contra los rivales de los que estaban operando ahí, de los mafiosos que estaban ahí. Ahora, me dio mucha risa cómo daban de maromas los que apoyan a Calderón. Primero, cuando salió este video del cual tú hablas, decían que le habían gritado los del CONALEP. No, no eran los del CONALEP, fue en Europa, ¿no? Claro. Y después el que está ahí en el micrófono, el presentador, en inglés, quiere dar una maroma para minimizar, decir, ay, qué gusto me da que estemos en una institución democrática, no sé qué. Le dieron hasta para llevar y separaron los jóvenes que separaron. Ahora, aquí hay un problema muy serio. Pues tú no estás obligado a saber qué pasó antes de que nacieras. Digo, no estamos obligados, la gente tiene más facilidad de recordar lo que estamos viviendo ahorita, estoy platicando contigo, pero lo que pasó en los 70, todavía no me tocó a ti, sí, a ustedes sí, a mí todavía no, pues tal vez lo he leído, tal vez lo he escuchado. Yo creo que no hay que echarle la culpa a los jóvenes. Yo creo que hay que hacer una reflexión hacia los papás de esos jóvenes y a los abuelitos y las abuelitas de esos jóvenes. Porque tenemos la obligación de hablar con nuestro entorno, de decirle a nuestra hija, a nuestro hijo, oye, este tipo era un bandidazo, era un narco, era un esto, era un otro. Hay que explicarle a los jóvenes. Y si de repente el joven te quiere debatir eso, pues tú le tienes que dar argumentos. También creo que es importante que los gobiernos que emanan de la Cuarta Transformación, y me quiero ir desde lo más básico hasta lo más, sean congruentes, que no se permita el espacio a la crítica derivado de buen trabajo, hay que capacitarlos. Por eso, hace unos días que se dio un encuentro municipalista donde estuvieron 100 de los alcaldes de Morena, de las ciudades más grandes, y los estuvieron capacitando a iniciativa de la dirigencia de Morena. Me parece muy importante, porque hay que predicar con el ejemplo, y nadie nace sabiendo, no, y una cosa es que seas popular para no sé, si agarras tú, por ejemplo, y te lanzas de candidato, bueno, pues la gente te va a apoyar, no, te van a apoyar, si un futbolista como Cuauhtémoc Blanco, pues la gente va a votar por él, pero eso es una cosa y la otra es el ejercicio público. Entonces, regresando al asunto, creo que Calderón debería ser juzgado. Yo creo que se debería de incluir en la boleta en el 27. René solo mencionó a dos expresidentes. Me preocupa porque yo creo que el peor presidente, hay dos que son como la malilla de esos, pero Zedillo, un asesino de la democracia, que llega al poder producto de un acto sangriento. Y después, y además un traidorcete que vendió los trenes, los entregó y después se fue a trabajar con NASA. Después, un sujeto enfermo, como Vicente Fox, que impuso a Calderón. Entonces, yo creo que tanta responsabilidad tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, yo creo, René. No, y Fox traidor a la democracia, porque finalmente defraudó las expectativas. Bueno, y si queremos hablar de inseguridad, yo fui en campaña, me tocó ir a cubrir a los lugares donde la presidenta Sheinbaum iba, que no fuera gobierno Morena. Así lo decidimos nosotros. ¿A dónde podíamos ir? Pues como medios independientes no tienes la posibilidad de andar en una gira por todo el país, entonces teníamos que seleccionar. Y uno de los lugares fue Guanajuato, y fuimos ahí a San Francisco del Rincón, que es donde vive Fox. El nido. Vieras cómo la gente repudia a Fox, pero te voy a contar algo impresionante. También fui a Nuevo León. A ver, primero te voy a contar lo de Guanajuato. Ahí ganó la presidenta Sheinbaum. Ni López Obrador ganó en el 18. Y eso, el titán de Tepetitán. O sea,
No pudieron detener lo que implicaba. Ganó la presidenta Sheinbaum ahí en Guanajuato. ¿Qué significa esto? Que hay una esperanza evidentemente del pueblo de Guanajuato de que ya se larguen esos bandidos que tanto daño le han hecho, independientemente que la gobernadora esté de buena ondita y todo. La realidad es que ahí hay un problema de muchos años. De entrada, el líder de la banda ahí vive, ¿no? O sea, un sujeto que se reunía con productores esa hierbita que fuman algunos, no, que terminó siendo socio de una empresa que comercializaba abiertamente cannabis, productos de cannabis, bueno, de mois, de mota, como le quieran llamar, de marihuana. Ese fue presidente de la República. Ese sujeto debería ser llevado por la DEA. Oigan, ¿para qué se preocupan? Que le pregunten, que se sienten 3 minutos con Fox y voy a ver. Ese era el narcopresidente. No, pues, no, las cosas como son. Entonces, perdón por acaparar, yo reitero, sí creo que debería ser juzgado Calderón y otros más. Entonces yo sí creo que deberíamos de llevar a la boleta eso. Y ahí viene el tema de la reforma electoral. Por eso están tan nerviosos los del PRI y los del PAN, porque cuando se habla, fíjate, de narcopolíticos, ¿cuántos de ellos tuvieron vínculos con García Luna? Yo, por ejemplo, yo lo he dicho en múltiples ocasiones, para ser diputado federal, o diputado, senador, o presidente municipal, o regidor, o gobernador, o presidente de la República, deberían de preguntar, oye, ¿te has reunido, has trabajado junto a un narcotraficante? ¿Has trabajado con algún narcotraficante? Una prueba de control de confianza. Si se le pregunta a los que están ahí en los cruceros, al policía de tránsito, para que tenga chamba, le preguntamos eso, ¿por qué no un representante popular? Bueno, te preguntaría, Margarita Zavala, o la señora Margarita Zavala, pasaría una prueba de control de confianza. Si le preguntan si algún día operó junto con García Luna, pues ¿qué tendría que responder? No, va a cantinflear. Claro. Y la trinchera se pone más candente, así es que no se vayan. Regresamos. Lo que les voy a contar ahora no lo van a ver en la televisora del usurero, ni lo van a escuchar de los opinólogos y comentócratas que siempre defienden al régimen caduco. Lo documentamos en Polemón, a través de un reportaje que pone al descubierto el nivel de desfachatez de la vieja élite judicial. Resulta que en 2025 la vieja Suprema Corte, con Norma Piña al frente, tomó una decisión que los pinta de cuerpo entero. Escuchen muy bien, el cuadro oficial del ministro Ortiz Mena, un retrato pagado con dinero público, pues la Corte decidió donarlo gratis. ¿Saben quién? ¿Saben para quién fue? Pues para el propio Ortiz Mena. Y no fue el único regalito. El retrato oficial de la propia Norma Piña se encargó, se pagó con recursos del pueblo y mágicamente, pues este retrato se le regresó a la autora, quien trabajaba en la misma institución. Hoy, pues ese cuadro pagado por usted podría estar adornando la sala de la ministra presidenta. Ya en el colmo del cinismo, pues como dejaron la pared vacía al llevarse estos retratos, pues ¿qué creen que hicieron antes de irse? Encargaron nuevos retratos de Norma Piña y de Ortiz Mena pues para la corte, otra vez con dinero del pueblo. Esto no es un detalle menor ni una anécdota administrativa. Es la foto perfecta de una élite judicial que veía el presupuesto como su caja chica y el patrimonio público como su tienda de regalos. Se fueron como llegaron, saqueando hasta los cuadros. ¿Cómo ves esto, estimado René? Se llevaron todo, ¿no? Hasta los focos. No, pues terrible, y también se dio a conocer a la par de este tema del retrato todos los privilegios y prebendas que tenían, preventa de boletos VIP, les arreglaban hasta servicio para arreglar los electrodomésticos,
vuelos, todo lo que tenían eran creo que 70 rubros o decenas de rubros, donde pues prácticamente era una nobleza, ¿verdad? O sea, ya con todo un reino de privilegios, alejados totalmente del tema de la impartición de la ley con justicia y preocupados pues mantenerse y perpetuarse como una élite. Yo creo que pues el momento histórico que planteó también el presidente Andrés Manuel López Obrador para romper con eso en el mandato popular del Plan C, la reforma judicial, pues es una esperanza y es un anhelo de que el pueblo quiere ver los temas realmente de la justicia ahí, los derechos sociales, el acceso a la educación, a la salud, todo lo que han contravenido y deformado de las instituciones en el neoliberalismo para alejar a la gente del cumplimiento de sus derechos. Yo creo que es una oportunidad histórica que va comenzando. Yo creo que es muy importante que la Suprema Corte, pienso que así va a ser, debe de ser, estar a la altura de esta nueva circunstancia histórica, del compromiso que hay con el pueblo y de que precisamente va a salir y va a seguir saliendo toda esa situación de privilegios, de canonjías, de prebendas que pues alejaron realmente de sus fines concretos a esta institución, ¿no? Oye, Jacobo, por ahí me contaron que esta es la punta del iceberg, ¿eh? Que pueden venir un montón de cuestiones más profundas de la pobredumbre que todavía hay en el Poder Judicial y de todo este olor fétido que dejaron pues estos ministros y estos personajes de la élite judicial que jamás volteaban a ver al pueblo, que tenían los expedientes en el cajón literal, como decía el presidente López Obrador, un montón de expedientes que no movieron para nada, que ya estaban listos y aún así los tenían ahí guardados. Yo creo que pues para cobrar su tajada, como amenaza, como un montón de cosas ahí que tenían. Eh, Digo, yo sé que no es el gran reportaje, No, sí lo es. pero es importante pues abonar con todo lo que hemos dicho durante este tiempo del cómo no les importó nunca la austeridad ni les importó rendir cuentas al pueblo. Pues es increíble que hasta en esto se burlan de la gente, pues, y son capaces ahora de justo eh, de tirarle con todo a esta nueva corte, de burlarse de ella, decir que la austeridad es una farsa y tratar de decepcionar a la gente, que la gente crea que este nuevo poder judicial es una pantomima, que no sirven para nada, cuando en realidad los verdaderos saqueadores pues eran los otros y ahora casi pusieron el grito en el cielo por estas camionetas que al final de cuentas incluso los ministros las devolvieron, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? Híjole, voy a intentar ser muy breve. Primero, yo creo que fue una gran investigación de ustedes, de Polemón, hay que reconocer. Honor a quien honor merece, porque este tema no es menor. No es de que se lleven unos cuantos, eso se llama robo aquí y en China. Pues eso se llevaron, no se las llevaron así, se compró con recurso público. Creo que no basta con que la gente lo sepa. Yo creo que debe de haber un procedimiento incluso, no solo administrativo, sino también de carácter penal, porque ahí era el dinero de nuestros impuestos. Primera. Segunda, el tema de las camionetas. Se las llevaron a través de un esquema de supuesto leasing. Me podría llevar aquí unos 10 minutos explicando, pero la idea es que la corte estuvo pagando una renta por ellas y ya de repente cuando se iban, pues oye, manito, nada más pagas un porcentaje mínimo y ya te llevas la camioneta a tu casa, ¿no? Pero todo lo demás lo estuvo pagando la gente que ha comprado alguna vez un vehículo bajo este esquema de leasing. Lo sabe, que por cierto lo utilizan mucho los que les gusta evadir sus responsabilidades fiscales, el tema del leasing, ¿no? Digo, porque también tiene que ver con todo esto. Hablabas de engavetar los temas, uno de los temas era el pago de impuestos que estaba engavetado. Pero, ¿a qué voy? No basta con que nos enteremos. Primero hay que reconocer que quien salió al quite, quien salió a dar la cara, a defender a la nueva Suprema Corte, fue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Exacto. Mientras ellos traían una crisis de comunicación
porque de repente se les acusaba de que por qué habían comprado camionetas blindadas, pues ¿en qué quieren que se muevan quienes están combatiendo a esos grupos de criminales que operaban ahí? Pues ya hablábamos hace rato de García Luna, no tenía a uno de los operadores al brazo derecho de García Luna, Norma Piña, ahí en la estructura. Claro. Sí. Entonces, oye, pues te enteras, yo te podría decir, digo, tal vez es irrelevante, pero las y los ministros, yo sé del caso de uno que andaba ahí, anduvo en el metro hace una semana y se movió en el metro, no le pasó nada, pues no, pero no podemos vulnerar, es un asunto de seguridad nacional, no podemos tener ministros ahí que estén temerosos de salir a la calle, primera. Segunda, lo que sí considero es que Hugo Aguilar incomoda a muchos sectores. Primero, porque es producto de un proceso democrático histórico. Tuvo más votos él solo que el PRI. No. Sí, claro, así como es una lo dicen, realidad. como lo dijeron. Es una Entonces, realidad. eso evidentemente tiene a muchos atacándolo. Y hay quienes lo atacan desde afuera y hay otros que lo atacan desde adentro. ¿No? Entonces eso es evidente porque ahí quedan todavía gente que operaron para quienes se fueron. Y están Entonces, dolidos. ¿qué van a querer? Pues van a querer dinamitar la imagen de una nueva Suprema Corte y lo que van a querer hacer creerle a la gente que es lo mismo que antes. No. Hubo una conferencia de prensa donde estuvo Hugo Aguilar, estuvo Aristides. Rodrigo, y estuvo además el que tiene que ver con el tema de la administración del recurso. Y él evidentemente está haciendo un trabajo que es para limpiar el cochinero que traían de derroche. Pero no basta con eso, insisto. Yo creo que se debería analizar la posibilidad de ir por la vía penal. Ahora, insisto, las y los ciudadanos tenemos que acompañar esto. Porque si ahorita a la primera de cambio, pues ya vieron que salen 2, 3 ahí a criticar, 4, 5 a criticar, y se va a echar para atrás la Corte. No, hombre, tenemos que cerrar filas, tenemos que acompañarlos, porque si no, ese plan C va a quedar solo en la esperanza de un poder judicial fuerte. Lo que queremos es la fortaleza del poder judicial. Pero hay gente que ahí está en esa estructura que siguen pensando como si estuviera Piña, que van y se hincan ante el cuadro de Piña, que por cierto, ¿dónde está? No, bueno, ante el otro. Entonces yo sí creo, nada más para marcar, yo creo que Hugo Aguilar y los ministros tienen un gran reto. Ojalá y no se vayan a prestar. Sería una traición al pueblo que se doblaran ellos, porque tienen el respaldo de la gente. Ellos no tienen por qué andar intentando quedar bien con quienes los criticaron, con quienes se burlaron de ellos, con quienes los minimizaron, con quienes el día de la toma de protesta de Hugo Aguilar se burlaron de que hubo una ceremonia tradicional. Yo creo que la Corte tiene mucha legitimidad, la nueva Corte tiene mucha legitimidad, pero deben de actuar y explicarle a la gente. Lo que sucedió fue un error de comunicación, no de otra cosa. El comprar los vehículos, de que estén seguros, no, eso no. Yo creo que faltó. Si lo hubieran comunicado, si lo hubiera sometido a consideración antes, hubiera dicho, oigan, ¿qué hacemos? Yo creo que no hubiera pasado esto. Sí, yo creo que es importante que la nueva Suprema Corte, la que eligió el pueblo democráticamente, recuperando su espíritu, tiene que cuidar, sin duda, las formas y el fondo de todo lo que haga, ¿verdad? Porque está bajo el escrutinio de propios y extraños. Yo veo destellos muy importantes, porque también hay que decirlo, por un lado ahí va a estar este ruido mediático que no se ha distinguido bien el tema de la austeridad. Una cosa es la austeridad republicana, el ejercicio del gasto, los recursos del pueblo que se deben aplicar para lo que son, porque son dinero de todos. Y ya el otro tema que siempre ha estado ahí es, si tú con tu sueldo compraste esto, aquello, bueno, ese es tu problema, ¿verdad? Digo, nosotros, bueno, en el caso del movimiento se ha fijado también algunas pautas o lineamientos también para la ética en el caso del ejercicio de los recursos. Pero ¿a qué voy con el ruido? Que hay destellos, y creo que eso es lo que hay que también poner en el centro. Hay destellos importantes de cosas que la nueva Corte está haciendo y que habían pasado de noche, que estaban
en los cajones, ahí en los legajos olvidados, como el tema del amparo que han promovido algunos estudiantes para el derecho a la gratuidad en la educación superior, ¿no? Ese es un gran debate, porque tenemos todavía muchas universidades que formalmente son públicas, que reciben dinero público, pero que cobran cuotas y que no respetan el derecho constitucional a la gratuidad. Por poner un tema, ¿verdad? Como ese, hay temas del ISSSTE, hay temas de las pensiones, hay temas laborales, hay temas de derechos sociales, que yo veo destellos. Esto último que también se está posibilitando sancionar a ministerios públicos que eran intocables, que actuaron con dolo, de mala fe, bajo la corrupción, también me parece una noticia Pero muy nada más te voy a importante. decir algo para cerrar por cuestión de tiempo. Mira, tú puedes hacer lo que sea, pero si no lo comunicas, entonces la Claro. gente piensa que sigue todo igual. Abrieron las puertas de la Corte. Habría que hacer una encuesta. ¿Cuántas mexicanas y mexicanos saben que hoy la Corte abrió sus puertas? Falla. Mira, no nos espantemos por decir las cosas como son. Hay un presidente de la Corte que es producto de un proceso democrático, que tiene el respaldo de la gente. Pero si no comunican lo que está haciendo esta nueva Suprema Corte, porque son temas muy técnicos, ponte a ver el canal de la Corte, a ver si le entiendes. El expediente 00, Perengano de tal, bueno, eso está muy especializado. Pero creo que esta nueva Suprema Corte, uno, tiene el respaldo social. Dos, Hugo Aguilar, con su condición, le permite tener una sensibilidad especial que hacía falta en la Corte. Y lo más importante es que ya se fueron esos bandidos para nunca más volver. Y ojalá se investigue, René, ojalá Claro. se investigue todos los papeles que se llevaron, porque ustedes en la investigación de Polemón hablan de un cuadro, eso es muy visible, es una investigación muy seria, muy formal. Se habla, Arístides Rodrigo hablaba del tema de los vehículos ese día en la conferencia de prensa, el ministro Arístides Rodrigo, pero yo como ciudadano me pregunto, todos esos papeles que se llevaron, Piña y su grupo, ¿de qué eran? Esos expedientes, no creo que se hayan llevado post-its ahí de recuerditos o cartitos, un chismógrafo. Se llevaron expedientes. ¿Dónde están? Eso no es un delito. Claro, sí, no, pues Pues vienen muchas sorpresas en la Suprema Corte, así es que no la perdamos de vista. Y con eso, regresamos. El PAN intentó reciclarse con un nuevo logo que parece marca de jabón. Y pues también lanzaron una rifa de celulares para ver si así convencen a los jóvenes de acercarse a sus filas. Pero pues, ¿cuál fue el resultado? Casi una broma de mal gusto. En 3 meses apenas lograron 3.545 nuevos afiliados. Eso equivale a 38 personas al día en todo el país. Su padrón pasó de 318,000 a 322,000 personas, un crecimiento raquítico del 1.1%. Para colmo, sus propias figuras ni siquiera se dignaron a pararse por ahí para refrendar su militancia. Ni Fox, ni Calderón, ni Xochitl Gálvez, ni Margarita Zavala. Los capitanes abandonaron el barco antes de que terminara de hundirse. Y mientras el PAN pelea por no desaparecer, pues Morena hizo exactamente lo contrario. No solo superaron la meta de 10 millones, llegaron a 11 millones de militantes. Están sumando en promedio a 916,000 personas al mes con comités activos en cada rincón de México. Que luego no vengan a decir que no hay piso parejo. Piso hay. Lo que ya no hay es un pueblo dispuesto a revivir al PAN. ¿A poco no, estimado Jacobo? Realmente qué buenos comentarios los tuyos. Ya dijiste todo. Vi un video de la vocera de Morena, de Camila, fue a Chiapas. Y ahí se burlaba del dirigente del PAN, bueno, del dirigente de este grupo, por este tema.
Y te voy a decir lo que considero. No es cosa menor lo que ha hecho la dirigencia de Morena. Voy a tomar el tema de Nuevo León, y no es porque esté aquí René, me ha tocado ver cómo están tocando puertas, cómo en la adversidad, el día que fuimos, ahí anda una patrulla de un municipio ahí dando vueltas donde están los comités seccionales. Al final, pues es el pueblo, son los vecinos. Esto es una estructura de carne y hueso. Creo que esa es la mayor ventaja, es tener una estructura verdadera, porque en la época del neoliberalismo, del priano, de todo, se daban mucho para simular, oye, yo traigo a 5,000, yo represento a 5,000 y a la hora de la hora no representar, bueno, ni en su familia les hacían caso. Entonces, creo que es muy importante eso porque eso va a marcar la diferencia. Ahora, creo que también es el reflejo de que la gente se da cuenta que tenemos a una muy buena presidenta. O sea, digo, sí, hay que reconocerle a Luis Alcalde, a la estructura, a todos, pero es el reflejo, porque si estuvieran las cosas mal, el tipo de cambio, cerramos la semana en 17 y tantos, o sea, la gente lo vio desde que llegó López Obrador. Y también creo que es un reconocimiento a eso que construyó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, la gente hoy llega, pero hay que darle resultados. A mí me preocupa, y ya nada más, vimos en esta semana un acuerdo que suscribieron los de Morena con el Verde y con el PT. A mí me preocupó que tuviera que hacerse un evento donde firmaran los del PT y los del Verde, que le están jurando amor eterno al movimiento. Yo creo que basta de chantajes. Si se quiere realmente capitalizar esta oportunidad histórica de quitarle el registro al PRI y al PAN, incluyendo a los del MACPREAN, a los del Movimiento Ciudadano, que son el PAN azul, creo que hay que dejarse de chantajitos, de cositas. Hay que ir a hacer un voto realmente masivo, ni un voto a esos que han dañado a nuestro país, ni un voto bajo ninguna circunstancia. Y no hay que confundir al electorado. Y eso sería muy importante, porque si hay 11 millones, sí, pero ojalá y cumplan esa promesa de amor eterno. No había ni terminado el evento. Bueno, terminaron, el aplauso. Obviamente, imagínate, el dirigente del PAN, ¿no? Estaba, si estaba al lado de Alito, hubieran estado los dos susurrando, ¿no? De que, a ver qué nos pasó, qué vamos a hacer, ¿no? Después de ver la unión del PT y del Verde con Morena. No había pasado. Y salió un diputado ahí a tirarle al gobernador de Oaxaca, ¿no? A uno del PT a pedir la renuncia. O sea, yo creo que es momento de que se cierren filas, momento de unidad, porque si tenemos a una presidenta fuerte, si tenemos a un movimiento fuerte, si tenemos, se ganan la Cámara, no como lo que dijo Reginaldo, que fue una leperada, decir que, ay, si ya ganamos esto, ¿para qué una reforma electoral? Entonces, cierro el tema. Hay que cuidar lo que se ha construido, porque el legado del presidente López Obrador merece ser cuidado. Y lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum, con la frente en alto defendiendo nuestro país, también debe ser cuidado. ¿Tú cómo ves este logro de Morena y el fracaso? PAN, ¿verdad? Fracaso monumental. Creo que es producto de que el PAN finalmente abandonó cualquier valor ideológico, cualquier contenido. O sea, se convirtió en un partido de mercenarios, de traficantes de influencias, de negociantes, mercaderes de la política en todos los sentidos, sin ningún proyecto concreto. Lo estamos viendo en su crisis de no tener hasta el momento ninguna propuesta concreta más que el decir no a todo lo que viene del movimiento. Lo de Morena, en primer lugar, coincido con Jacobo sin duda. Lo primero, cerrar filas, momento de unidad nacional con nuestra presidenta, momento de definiciones. No se vale aquí si tal reforma a mí en lo particular me perjudica o no, sino ver el horizonte histórico, que es la reforma electoral, es un resultado también de una serie de luchas democráticas que en este momento demandan fin de privilegios, también para élites, sean de propios o extraños, ¿no? Creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa y creo que los 11 millones de afiliados, que me consta el esfuerzo y también me sumo al reconocimiento de compañeras, compañeros, como decía el presidente, hay mucho pueblo,
hay mucha militancia, sí es un movimiento vigoroso que está tocando puertas, que conoció y comulga con la esencia del obradorismo, que es el casa por casa, estar en contacto con el pueblo. Creo que debemos a todos ellos este esfuerzo, pero es muy importante, y yo lo decía en el caso de los jóvenes fraternamente, pero todos los sectores, la concientización, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con otros proyectos en América Latina? Pues han tenido logros, han tenido avances muy importantes, los han ratificado, pero si no avanza de la mano la concientización del pueblo, si la gente no es consciente de que los derechos se han conquistado, no se han implorado, que han costado sacrificios y que vamos por más, que venimos demandando también otras cosas nuevas, otros avances, como se comentaba en el caso de la democratización de los medios de comunicación, etcétera, nuevas banderas que nos mantengan también en los sentimientos de la gente, pues creo que ahí está la importancia. Pero sin duda que el trabajo que se ha hecho de esta afiliación histórica, además tener por primera vez un padrón también confiable del instrumento del pueblo, pues me parece fundamental, y además que, por ejemplo, ahí se van a activar tareas de formación política, ya de promoción de nuestro instrumento, que es el periódico Regeneración, en fin, de seguir esa labor, insisto, de concientización. Para mí lo más importante es que eso se traduzca no en números, en datos, sino, como dijo Jacobo, de carne y hueso, conscientes de hacia dónde vamos. Pero además, René, ya para enmarcar, sí creo muy importante dos cosas. Uno, a los aliados hay que tratarlos con respeto, sí. Yo, para que no se vaya a confundir, digo, hay que tratarlos con respeto, sí, pero una cosa es que lo trates con respeto, que lo ayudes, que todo, y la otra es que llegue a gritarte y a ofenderte. Es la primera. Y la segunda, quien promueve el voto en contra de las y los candidatos del movimiento en el 27 no debe de ser considerado ni camarada, ni amigo, ni cuate, no, porque en el pasado proceso electoral en Querétaro hubo uno que, digo, no voy a decir su nombre, pero toda la gente lo ubica como el Sapo Rata, ¿no? Que juraba y perjuraba ser un obradorista, ¿no? Juraba y perjuraba ser claudista, y fue a pedir el voto por Felifer, ese sujeto que lo quieren hacer gobernador, cuando se le pudo haber ganado ahí en la presidencia municipal de Querétaro. ¿A qué voy con esto? No, un voto para esos es revivir al cártel inmobiliario, que por cierto, si está preocupado que no logra afiliar, yo creo que está buscando ya exilio en algún lugar. Desde que llegó Ernestina Godoy se les fue la risa a muchos, porque llegó Ernestina Godoy y con una nueva corte y con el trabajo de la fiscalía, que permítanme nada más para cerrar, por esta semana hubo una campaña muy fea contra Ernestina Godoy, y creo que es momento de cerrar filas y acompañar a Ernestina Godoy también, porque ¿por qué la están atacando? Porque saben que ella no se va a prestar. Y si alguien conoce el tema del cártel inmobiliario, es Ernestina Godoy. Entonces yo creo que, por un lado, reconocer que hay una afiliación masiva producto de que la gente se da cuenta que hay resultados de la Cuarta Transformación, pero por el otro lado también dejar muy en claro, no a los chantajes, y tampoco, René, te lo digo porque tú estás metido ahí en el partido, tú eres parte del partido, hay que decirles que pongan candidaturas que sean ganadoras. No, de repente en algunos lugares hay posibilidad de ganarles la Benito Juárez, Coyoacán, de ganar Nuevo León. Hay muchas posibilidades, la gente ya está harta en Nuevo León. Ganó la presidenta Sheinbaum allá en Nuevo León. Claro. Entonces, yo creo que en el 27 pongan buenos candidatos, porque si ponen malos candidatos, entonces le dan oportunidad a los otros, ¿no? Y yo creo y espero que eso también suceda, y creo que lo enmarcaste muy bien. Así es que yo les quiero agradecer infinitamente por haber estado aquí en la trinchera, estimado Jacobo. Qué gusto tenerte aquí, y sabemos que hay mucha gente que te quiere mucho. Mi papá es uno de ellos, es uno de tus fans, entonces a mí me da mucho gusto que estés acá y que nos acompañes, y que no sea la última vez que vengas por acá. Agradecele mucho. Y a ti, César, sabes que te admiramos. Y no quiero referirme solo en lo particular. Yo sé que en Polemón, por aquí transitó alguien que merece todo mi respeto. Y te lo dije, y si me lo permites, ya les quito 10 segundos.
A Jorge Gómez Naredo, yo le tengo mucho agradecimiento. Hay veces, hay palabras que son muy difíciles de externar, ¿no? El gracias y el tener gratitud, pero cuando el noticiero en redes arrancaba, siempre le decíamos, oye, ¿no quieres dar una opinión con nosotros? Y siempre tuvimos su apoyo. Y lo que está haciendo en el periódico Regeneración, ojalá y si nos escucha, es algo que desde luego está haciendo un contrapeso, porque ese periódico a donde vas se ve. Y deberían de apoyarlo más, perdón, pero bueno, eso ya, eso sí debería de distribuirse de manera masiva, porque eso ayuda a despertar conciencias. Gracias de todo corazón por la invitación. Y aquí, estimado René, sabemos que das la batalla todos los días intensamente, que eres muy valiente, que nos has demostrado pues un montón de compromiso, de sensibilidad, que eres un obradorista de cepa, que eres ahora sí que nuestro estandarte en Nuevo León, y creo que vas a ser clave en este lugar. Y pues queremos felicitarte por todo el trabajo y por abrirnos las puertas, también agradecerte mucho por abrirnos las puertas allá en Nuevo León con esa gente bonita y querida que ya está harta de los fosfo y que pues ¿Y ojalá cómo que te nos den quieren la en Nuevo León? sorpresa, ¿eh? Perdón, pues yo vi las imágenes, qué aplauso para César en Nuevo León. Y los felicito, perdón la interrupción, ya sé que la estaba echando, pero de verdad que cómo los quieren allá. No, gracias. Un gusto, un honor estar con ambos. César, todas las raíces tú lo sabes, del camarada Jaime Avilés, un camino en el periodismo crítico e independiente. Y con Jacobo, pues bueno, todo el corazón desde que lo escuché, la crónica del noticiero en redes, la visita del presidente de Estados Unidos en la pandemia, en un contexto muy difícil. Ese esfuerzo fue muy importante. Yo creo que haber transmitido todo lo que los demás guardaron silencio, ¿verdad? En tiempo real, entre otros muchos episodios, pues nos marcó a muchos en ese momento, y pues es un gusto estar aquí compartiendo esta charla fraterna, ¿verdad? Y pues saludarlos, y ya saben que tuvimos más de 1 millón de votos en Nuevo León. El pan chiquito realmente es chiquito. Nada más es de que tengamos esa certeza de que sí podemos, de que estemos convencidos que podemos también llevar la transformación a Nuevo León. Y pues agradecerles a ustedes, nuestra querida audiencia, que cada domingo se conecta a la trinchera, que comparte, que comenta, que nos manda muchos abrazos, mucho cariño, mucha energía. La verdad es que cada vez que salimos por ustedes, pues lo hacemos con todo el corazón del mundo, y les agradecemos mucho por no abandonarnos, por no dejarnos, y al contrario, por hacer que esto cada vez crezca un poquito más allá del pan, ¿no? A lo mejor no crecemos al 10% en lugar del pan, pero vamos fuertes y adelante. Y pues esto fue la trinchera del pueblo. Aquí no se aplaude a los intocables, se les cobra, se les nombra y se les enfrenta cara a cara. Vayan con la frente en alto, que el México de unos cuantos ya se acabó, y por eso nos vemos mucho, mucho, mucho en el próximo round. Así es que nos vemos, nos despedimos y muchos abrazos para todas y todos.